Buen día para todos. Nuestro grupo es Juan Diego Amaya, Lady Velosa Cruz, quien les habla Juliet Saray Sánchez, y el tema de nuestra investigación es impacto logístico en el comercio internacional durante el 2020 en Colombia. En cuanto a la introducción, esta investigación se refiere al impacto logístico en el comercio internacional. Básicamente, durante la pandemia en Colombia. Esta pandemia empezó en el año 2020, a mediados del año 2020 en Colombia, y dejó millones de contagiados y muertos. Esta situación obligó a que los gobiernos tuvieran que tomar medidas drásticas. En una de ellas fue el cierre de fronteras y pues con ello dio paso a que la logística entrara en crisis durante ese tiempo. Entonces, lo que queremos con esta investigación es mirar qué efectos dieron a causa de la pandemia en el sector logístico. Para la justificación, entonces, a raíz de la pandemia y del comienzo de la misma, trajo múltiples y diversos problemas operacionales para la logística, especialmente para el transporte logístico, que es la base, el transporte marítimo, que es la base de este sector. Como tal, dado a este problema, se tuvo en cuenta que se incrementó económicamente el valor sobre el flete y hubo múltiples escasez de contenedores y pues con esto a nivel nacional nos afectó muchísimo, ¿no? Por el cierre de fronteras y demás. Esto nos lleva a preguntarnos cómo hemos afrontado estos problemas, a qué nos hemos tenido que enfrentar y cómo hemos logrado resolverlos a través de lo largo del 2020 y si en este 2021 hemos tenido que seguir enfrentando estos diversos inconvenientes. Para el planteamiento del problema, esto como tal también tuvo un fuerte impacto negativo a nivel nacional, puesto que nosotros no estábamos preparados para seguir operando con estas restricciones sanitarias impuestas tan fuertemente. Sin embargo, no nos quedamos estancados, sino que seguimos implementando estrategias desde casa y esto nos trajo cambios tecnológicos de almacenaje, de transporte y esto nos ha permitido lograr que los procesos de entrega sean más eficientes, mejorando pues como tal el tiempo de transporte, de entrega y el tema logístico y los problemas también hacia grandes ciudades. Con esto también nos deja que la importación y la exportación se vio caída en un 23% durante el 2020, pues por el tema del cierre y pues una disminución global. Sin embargo, se han mejorado muchas funciones en el tema de la logística y con esto hemos venido venciendo barreras que nos dejó la emergencia sanitaria. La pregunta de investigación fue la siguiente. ¿Qué impacto tuvo la logística durante el 2020 y qué medidas se han tomado para superar estas barreras? Hipótesis. Si el sistema logístico requiere de un continuo funcionamiento en los puertos y centros de carga, por lo tanto, si este cierra, impide completamente la entrada y salida de mercancía. Dimos esta hipótesis ya que, bueno, el sistema logístico es importante porque gracias a eh, podemos garantizar que toda la mercancía que viene de otros países lleguen efectivamente a su lugar de destino, o sea, al cliente final. Los objetivos que escogimos, el general, fue determinar la problemática de la crisis económica a nivel empresarial ocasionada por la pandemia con el fin de identificar las consecuencias que surgieron y que dieron paso a una inestabilidad económica. A nivel empresarial queremos decir todas las empresas que manejan el sector logístico. Y en el específico, corroborar información de los causantes de esta problemática con el fin de identificar qué efectos ocasionó la pandemia, describir las causas que desató la pandemia para tener un conocimiento más amplio, formular estrategias para mitigar el impacto y mejorar el proceso logístico, reestructurar estrategias para reactivar la economía y evaluar las enseñanzas que nos han dejado la crisis económica a nivel nacional.
En el estado del arte, nosotros tuvimos en cuenta y analizamos varias investigaciones y opiniones sobre el tema del vencimiento de las barreras que se tuvo por la pandemia en el sector logístico. En esto nosotros validamos qué alternativas se tomaron frente a las mismas y pues nosotros también tuvimos en consideración las restricciones que se vieron involucradas pues por la fuerte emergencia sanitaria. Como tal, encontramos entidades y decretos de los ministerios que son los encargados de velar y regular por el correcto funcionamiento de las mismas. Entonces, dentro de esto podemos encontrar la Cámara de Comercio, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia de Transporte Aerocivil, la Agencia Nacional de Infraestructura, entre otras. También contamos con diversas investigaciones. En esta, por ejemplo, Juan Carlos Merodio dice que si hay algún sector que es estratégico y que ha tenido que adaptarse a la nueva modalidad, el transporte marítimo y el sector logístico internacional. Como tal, con esto aseguramos y tuvimos una buena adaptación, ya que hemos logrado vencer esta barrera. Continuamos con el intercambio de mercancías y así aseguramos la continuidad de embarques, facilitando pues el transporte en los puntos fronterizos y asimismo protegemos la transparencia y la seguridad de la información. En marco teórico, también tuvimos en cuenta las opiniones de muchos especialistas en cuanto al tema logístico. La rápida propagación del COVID-19 obligó a que los gobiernos tomaran distintas medidas a nivel mundial, siendo América Latina y con ello Colombia la más afectada, principalmente en los retrocesos de los envíos de manufacturas, minerales y combustible. Para avanzar a la reactivación económica fue importante la producción de bienes y servicios, que estos bienes y servicios aumenten. La transformación digital fue una de las principales herramientas que se usaron para dar un avance a este sector. Durante la pandemia dio un alto crecimiento en el mercado electrónico en los últimos años. En el 2019 representó un crecimiento del 20% y durante el 2020 este se elevó a un 30%, ya que como todos sabemos, la gran mayoría estábamos en confinamiento y la única manera de poder acceder a muchos bienes fue a través de plataformas digitales. Entonces, la logística tuvo que adaptarse a esos cambios que fueron surgiendo durante la pandemia con el fin de garantizar que la cadena de suministro siguiera continuando y en operación. Bueno, ahora veremos la metodología. Dentro del diseño encontramos etapas tales como buscar las empresas logística de transporte marítimo enfocadas en la carga que hay en Colombia. Esa es la principal etapa, buscar las empresas que nos permitirán llevar a cabo una serie de pasos. Después recolectaremos cierta información. ¿Qué información podremos recolectar de ellas? Buscamos esperar más o menos el nivel de cargas que han manejado, qué tanto les ha aumentado los fletes o estos costos, gastos que generan las navieras al transportar carga. Al final de esto, la siguiente etapa sería analizar esa información para generar unas conclusiones y darnos un aspecto más profundo de lo que está pasando. Esta es una investigación explicativa, descriptiva, ya que buscamos entender, ya que buscamos explicarle a la población qué es lo que está pasando, por qué se está generando y de darles como ese detalle de cómo se ha llevado, de qué cosas se han presentado en este aspecto de la logística con respecto a las cargas, a las demoras, al aumento de precios en fletes, disminución de tiempos que otorgan las navieras. Y tenemos que el método es cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? Porque en este caso haremos más preguntas a los empresarios, a las navieras para entender qué es lo que está pasando. No vamos a recolectar mucha cantidad de datos, digamos, número de ventas y este tipo de cosas. La manejaremos de método cuantitativo. Bueno, nuestras fuentes investigamos en diversas páginas de internet, artículos que se encuentran en ella, como por decir en periódicos como la BBC, páginas de la Cámara de Comercio Internacional, que nos dan una información, nos permiten encontrar esos artículos donde ellos nos informaban
más o menos día a día, en ciertos periodos, cómo está la situación del comercio internacional. Para la población y muestra, nos dirigimos a la DIAN para encontrar qué tantas empresas marítimas enfocadas en la carga hay en Colombia. Encontramos la DIAN, encontramos que nos dicen que hay 305 empresas dedicadas a esta labor en Colombia, para lo cual hacemos el ejercicio de hallar la muestra y nos arroja que para la practicidad y la eficiencia de la investigación tendremos que tomar una muestra de 170 empresas. Los instrumentos, el focus group nos permitirá generar debate entre expertos y las empresas dedicadas en este sector. Esto nos permitirá entender las situaciones, seguimos con lo mismo, entender la situación, el por qué está pasando, qué opinan ellos y cómo se podría manejar o qué han hecho para manejarlo o cómo lo podríamos controlar en un futuro. También manejaremos una serie de entrevistas. Estas nos permitirán entender las empresas qué afectaciones tuvieron durante el auge de esta problemática en el comienzo, cómo se vieron afectados, cómo pudieron sortear estas situaciones. Esto, por la parte de la metodología, es lo que manejaremos en la investigación que estamos llevando a cabo. Para las conclusiones, nosotros a lo largo de la investigación, entonces, validamos y concluimos que después de un año de pandemia, la logística se adaptó a los cambios que se presentaron por el cierre del comercio. Es decir, nosotros nos adaptamos a superar los desafíos de la nueva modalidad en el trabajo. También concluimos que para que la logística no se viera tan afectada por la pandemia, fue necesario adaptarse a los cambios tecnológicos en la manera de operar. Esto ayudó a que la cadena de suministro fuera más ágil y efectiva, con el fin de cubrir la demanda del mercado. También la adaptación que se implementó en la logística ha tenido muy buenos resultados, ya que hemos tenido un avance operacional, estructural y estratégicos, y de esta manera se ha sabido superar las barreras y desafíos y se ha conseguido mantener un panorama favorable y seguir creciendo frente a la problemática que trajo la pandemia. Con esto también deducimos que la logística es una base fundamental para el comercio, tanto de la importación y la exportación en Colombia, ya que sin esto no se podría pues llevar a cabo este tipo de operaciones, y también se ha sabido adaptar rápidamente a las tecnologías y a los mercados digitales.